Libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 7. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así: el Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. ¿Quiere darle lectura a usted con toda su fuerza? ¿Qué dice? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Hagamos una palabra de oración. Padre maravilloso, ponemos en tus manos este tiempo de esta ministración de tu palabra, lo cual pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro y que podamos ser receptores, podamos ser una vasija preparada para recibir tu consejo y guardarla para llevarla a la práctica, y que podamos ver el fruto de la ministración de tu palabra en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo fluya con libertad y que podamos degustar de esta ministración. En el nombre de Jesucristo te pedimos las cosas. Amén. Y todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Tome usted su asiento y vamos a degustar de este mensaje que el Señor pone, que nos ha otorgado para ministrarlo a su vida. Nos encontramos en un salmo, el cual es considerado un salmo profético, el cual anunciaba la redención, la salvación que nuestro Señor Jesucristo iba a ministrar y a otorgar a nuestra vida. Pero es interesante cómo este Salmo 118 está en medio de un salmo muy pequeño, que es el 117, que solo tiene 2 versículos, y el siguiente salmo, que es el 119, es un salmo que es el más largo de la Biblia. O sea, es el capítulo más largo. Fíjese, está en medio de un capítulo pequeño y de un capítulo largo, grande. Y en medio está este Salmo 118. Todos los pequeños detalles que encontramos en el libro sagrado tienen una enseñanza para nuestra vida, tiene un mensaje para nuestro corazón. En el Salmo 117 nos habla de 2 ministraciones que Dios manifiesta a su pueblo, como es el amor y la fidelidad a sus promesas. Levante su mano y diga: gracias por tu amor y tu fidelidad. Pero vamos a hacerlo con convicción y con fortaleza. Diga: gracias por tu amor y tu fidelidad. En ello debe de haber una correspondencia de parte nuestra hacia nuestro Dios. Debemos de amar a Dios y debemos de ser fieles a Él. Él es un Dios que nos ama y Él es un Dios fiel. Y en el capítulo 119, para los que no tienen este conocimiento, el Salmo 119 es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Tiene 176 versículos. Está dividido ese salmo en 22 fracciones de 8 versículos. Y es interesante ver cómo el 117 nos muestra nuestro Padre Dios su amor y su lealtad o fidelidad a lo que Él nos promete.
Pero en el 119, Dios quiere que nosotros enriquezcamos nuestra vida conociendo cada una de las operaciones de cómo nos entrega, nos otorga un respaldo maravilloso. Cada fracción de 8 versículos está compuesto por una letra hebrea, desde la Aleph hasta la Tav, 22 fracciones, que nos habla de un respaldo, de un apoyo, de una cobertura a lo que nosotros desarrollemos en esta tierra. Si nosotros alineamos nuestra vida en su voluntad, en su propósito, el respaldo maravilloso de Dios estará y está con nosotros. Vamos con fuerza, diga: su respaldo está conmigo. En el 118 nos muestra el Señor las diferentes facetas, las diferentes adversidades a las cuales se enfrenta el ser humano. En el capítulo 118 vemos una serie de circunstancias que vive el alma del hombre, de la mujer, al estar en esta tierra. Venimos a esta tierra y cada uno de nosotros tiene una tarea para que en ella nos ocupemos. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros se nos ha otorgado un portafolios para que nosotros lo abramos y descubramos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y su amor y su fidelidad se hacen presente. ¿Estamos aquí? Ok. Una de las declaraciones que hace el rey David en este versículo 7 dice: el Señor está por mí, el Señor está a mi favor, el Señor me respalda, el Señor es mi pastor. Vamos a repetir estas virtudes que tenemos. Diga: el Señor me sana, mi Padre me ama, mi Padre me fortalece, mi Padre es mi pastor y nada me faltará. Entonces dice, fíjese lo que testifica el rey David: el Señor está por mí. O sea, el Señor está a mi favor. ¿Y cómo se da uno cuenta? ¿Cómo es que uno observa que la bondad, el amor y su fidelidad están con nosotros? Dice que Él moviliza a personas, Él moviliza a colaboradores, Él moviliza a siervos que ayudan, siervos que colaboran, siervos que manifiestan amor y fidelidad. Vamos, levante su mano: amor y fidelidad. Por eso una de las cosas que Dios va a recompensar en los últimos tiempos es la fidelidad. Bien, buen siervo, fiel. Fíjese que una de las cosas que observamos en el libro sagrado, una de las manifestaciones negativas de Luzbel cuando estaba en el trono, cuando estaba en el acceso a la dimensión del trono de Dios, dice que él era como un guardián, él era un protector, él era un querubín protector, así lo dice la Escritura. Pero este personaje de tanta belleza y hermosura que Dios le había dado, de tanto respaldo, de tanto cuidado, de tanta distinción, este personaje se desconectó. Este personaje perdió la brújula y comenzó a atribuirse reconocimientos a sí mismo.
comenzó a olvidarse de las instrucciones y de reconocer quién es el amo del universo. Y ese es uno de los peligros que corre el ser humano, porque este personaje dejó de alabar y adorar a Dios. Quiso la alabanza para sí, quiso el reconocimiento para sí, quiso la distinción para sí, y entonces dejó de adorar a Dios. Y vemos cómo este patrón de conducta se repite en el ser humano, desde luego influenciado por la estructura diabólica. El diablo, Dios lo reprenda, quiere que el ser humano deje de mirar, deje de reconocer que hay un Dios maravilloso, que Él es el que moviliza todo en esta tierra. Él administra todo en esta tierra. Él es el amo de todo el universo. Entonces, cuando el hombre se desconecta de su Señor, deja de ver las cosas más pequeñas y se enfoca en cosas negativas. El escritor o el rey David, conocido como el dulce cantor de Israel, el hombre que adoraba, el hombre que exaltaba a Dios, el hombre que reconocía de dónde lo había sacado, vemos cómo se le abren los ojos, se le abre el panorama y llega a reconocer: el Señor está por mí, y me puedo dar cuenta que está conmigo porque Él moviliza a personas que me ayuden. Estoy parafraseando esto. Él moviliza a hombres y mujeres que me ayuden. Lo está testificando. Y ahora el Señor también te lo dice: yo estoy por ti, yo estoy a tu favor. Y quiero que veas cómo hay movimientos, hay movilizaciones. Hay una gran cantidad de movimientos que Dios hace para que tú seas auxiliado, para que tú seas ayudado. Es una bendición estar cercano a Dios. Entonces dice el salmista: por tanto, miraré triunfante. Vamos, levanta tu mano y diga: quiero tener una mirada de triunfador. Pero vamos a hacerlo con energía. Diga: mirada de triunfador, mirada de logros. Quiero ver con claridad los milagros. Quiero ver con claridad la palabra de Dios. Quiero entender los mensajes de mi Padre Dios. Cuando nosotros nos convertimos en personas que anhelamos más de Dios, cuando manifestamos un apego a su palabra, entonces comprenderemos que todo lo que está escrito en su libro sagrado se cumple. Ni una yud, ni un puntito deja de cumplirse. Y entonces testifica y dice: miraré triunfante. Miraré el triunfo sobre los que me aborrecen. Entonces, aquí vemos dos panoramas que hay que entender. En la vida, en el curso de la vida, nos vamos a dar cuenta que Dios prepara tanto el ambiente negativo como el ambiente positivo. Él lo permite en vuestra vida. Él prepara etapas de forjamiento en nuestro carácter. Y se levantan una gran cantidad de adversidades, inclusive utilizando a personas en las cuales tú has confiado
para que se convierta en un adversario tuyo, para que se convierta en un opositor. Así trabaja Dios. Pero no es más que la oportunidad que Dios nos da para forjar nuestro carácter, para no perder fuerza, para no perder ánimo, sino entender lo que dice el Salmo 117: mi Dios me respalda con su amor y Él es fiel a su palabra. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vea lo que dice el rey David: el Señor está por mí entre los que me ayudan. Dice: por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Fíjese qué panorama, son dos caras de la moneda: gente que te ayuda y gente que te aborrece, gente que te respalda y gente que te abandona, gente que te abraza y gente que te rechaza, gente que te echa la mano y gente que solo quiere ver tu acabose. Pero lo importante es tener la cimentación firme en nuestra vida. A manera de recordatorio, esto ya lo hemos visto en temas anteriores, a manera de recordatorio, hay 3 textos que deben de estar presentes en nuestra vida. Una está en 1 Corintios 13:13, la segunda en 1 Timoteo 1:5 y segunda de Timoteo 1:7. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estos 3 mensajes, en donde nos dice que la persona que quiere permanecer, la persona que quiere estar firme, la persona que quiere permanecer fuerte en esta tierra, tiene que integrar en su vida el amor, la fe y la esperanza. Y dice que el mayor de todas estas virtudes o esta cimentación es el amor. Por eso un hombre, una mujer que quieren llegar lejos, que quieren lograr objetivos, que quieren lograr sus sueños, que se materialicen, tiene que ser una persona que ame a Dios con todo su corazón, que le crea a Dios y desarrolle la paciencia en su vida para saber esperar. Vamos a confesar esto. Diga: yo amo a Dios, creo en Dios y espero en Dios. Pero para que esto se fundamente, se haga fuerte, se haga firme, esté latente en nuestra vida, necesitamos aplicar atención a la instrucción. Necesitamos aplicar atención y obediencia a lo que dice el libro sagrado. Por eso, 1 Timoteo 1:5 dice: el propósito de nuestra instrucción. Vamos, diga: amo la instrucción, de gusto el consejo. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que hace que la instrucción desarrolle un potencial en nuestra vida? Cuando procuramos el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pareciera ser que se repite nuevamente en la cimentación que nos habla 1 Corintios. Vamos, diga: un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Cuando nosotros cuidamos nuestra vasija, cuando nosotros cuidamos nuestro templo, o sea, nuestra vida, cuando nosotros cuidamos nuestra mente, entonces el amor de Dios se manifestará, el amor de Dios se moverá en nuestro ser interno y hará que nuestra vida logre obtener un fruto maravilloso, en donde el Espíritu de Dios se mueva con libertad y se cumpla lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
amor y dominio propio. Vamos, diga, amor, poder y dominio propio. Vamos a entender esto. Fíjese que hay un texto, hay un relato en la Biblia, en segundo libro de Reyes, 14:26, y todo esto está registrado para que nosotros lo comprendamos. Segundo libro de Reyes 14:26 dice de la siguiente manera: porque el Señor había visto la aflicción de Israel. Fíjese, ¿nuestro Padre Dios ve o no ve? ¿Escucha o no escucha? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Qué había en Israel? Aflicción, problemas, circunstancias adversas. Y dice que esa aflicción de Israel, dice que era muy amarga, pues no había siervo, ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. La pregunta es, ¿por qué estaba viviendo Israel esa atmósfera? ¿Por qué estaba en un estado de aflicción y amargura Israel? Y la respuesta es, porque la instrucción que Dios había enviado, no habían preparado ellos un corazón puro, una buena conciencia, y se habían olvidado de Dios. Usted puede leer todo el capítulo 14 y se dará cuenta que una persona que comienza a descuidar su corazón, comienza a ensuciar su conciencia, comienza a descuidar los mandamientos de Dios, el estado en el cual entra esa persona es en un estado de aflicción, problemas y amarguras. Cosa muy distinta que cuando tú eres fiel con Dios, Él está a tu favor y moviliza a personas para que te ayuden, para que colaboren, para que te respalden. Pero no con eso dejarás de tener adversarios. Cada adversidad, cada problema es una oportunidad que Dios te está diciendo: quiero que brilles más, quiero que tengas un mejor carácter, quiero que logres objetivos, quiero que aprendas a manifestar poder, amor y dominio propio. No sé si hasta aquí está quedando clara la palabra. Bueno, sigamos. A manera de ejemplo de lo que testificaba el rey David, en el segundo libro de Samuel 5:1, el rey David fue testigo de cómo colaboradores comenzaron a trabajar a favor, a colaborar con el reino de Israel. Fíjese lo que dice segundo de Samuel 5:1. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Qué le dijeron a David? Lo que está subrayado, ¿qué dice? ¿Qué cree que sintió David cuando el pueblo, o cuando los ancianos, o cuando las tribus de Israel le dijeron: aquí estamos, somos parte de ti? ¿Qué cree que se siente cuando alguien dice: cuente conmigo? ¿Qué cree que se siente cuando te dicen: qué es lo que hace falta? La persona se siente respaldada. Ahora veamos otro testimonio en Primera de Crónicas 12:22. Porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo. Vamos con toda su fuerza, diga: día tras día. Yo quiero servir a Dios. Porque aquí este es un ejemplo, una sombra de la manifestación que el hombre debe de tener hacia su Creador. Dice que día a día pasaban hombres a David para ayudarlo,
hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Vamos, levante su mano y diga: yo quiero pertenecer al ejército de Dios. Pero hagámoslo con convicción, diga: quiero ser parte del ejército de Dios. A ver, entonces, si vamos a formar parte del ejército de Dios, ¿debemos de ser cobardes? ¿Indisciplinados? ¿Fodongos? No. Tenemos que manifestar carácter, tenemos que manifestar confianza, tenemos que manifestar valor, tenemos que manifestar poder, tenemos que manifestar gracia, tenemos que manifestar que somos parte de ese reino en donde se nos enseña disciplina, compromiso. Cuando una persona comienza a divagar entre dos pensamientos, está en un peligro. Cuando una persona comienza a titubear, cuando una persona no toma en serio las cosas de Dios, está en un peligro su vida. Entrará en un cuadro de crisis, entrará en un cuadro de aflicción, entrará en un cuadro de problemas y no habrá nadie a tu lado. Por eso vale la pena estar bien con Dios. Vamos al segundo libro de Samuel 18:3, dice: pero el pueblo dijo, fíjese cómo había una conciencia en el pueblo. Dice: no debes salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Pero tú vales por 10,000 de nosotros. Levante su mano y diga: si Dios está con nosotros, Él es distinguido entre 10,000. ¿Qué nos enseña el Señor? Si nosotros comprendemos en nuestra conciencia que yo le estoy sirviendo a Dios, que yo estoy dando lo mejor de mí para Dios, entonces su presencia se hará presente en nuestra reunión. Y habrá una distinción, habrá un respaldo, habrá una gloria, habrá una bendición, habrá milagros, habrá sanidades, porque Él distingue, porque Él engrandece, porque Él favorece, porque Él respalda, porque Él nos lleva de gloria en gloria. Cuando nos muestra el Señor, cuando nos enseña que debe de haber una armonía, un entrañamiento, debe de haber un vínculo de amor, carne y hueso, hueso tuyo somos y carne tuya. Nos habla de esa armonía, nos habla de esa integridad, nos habla de esa hermandad, nos habla de esa unidad que debemos de trabajar para convertirnos en un ejército de Dios. Entonces veamos cuáles son los adversarios que aparecerán en nuestro camino, que querrán desanimarte, querrán opacarte, querrán debilitarte para que tú no sigas adelante. Hago allí una anotación en donde a través de las Sagradas Escrituras podemos mirar cómo esta tierra, en el momento en el cual entró la muerte, entró la decadencia, nos damos cuenta que se activa en nuestro entorno, en donde trabajamos, donde desarrollamos nuestras actividades, se manifiestan los enojos, las molestias, las preocupaciones, la agitación interior, los deseos, las presiones, las cargas, las pasiones, las ansiedades, los miedos, las amenazas, traiciones, abandonos, un ruido absoluto de un universo fragmentado y confuso. Por eso el hombre y la mujer de Dios deben constantemente apegarse a la instrucción,
a la enseñanza del libro sagrado. Cuando la persona ama la instrucción, cuando la persona ama la sabiduría que viene de Dios, dice el Señor, tú vas a clamar, tú vas a llorar, tú vas a pedir, tú vas a solicitar el consejo. Dice, clama, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La voz de un amado, la voz de una amada, en medio de esta circunstancia negativa, en medio de ambientes sombríos, Dios escucha a sus hijos que lo buscan. Dios escucha a su pueblo que anhela estar cerca de Él. Por eso en el Salmo 117 nos habla de que Él se manifiesta con abundante amor y fidelidad. Cuando vemos ahí un listado de adversidades que vivió el rey David, nos damos cuenta cómo en una oración él testifica y dice, oh, cuántos han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Porque las voces negativas quieren opacar, enfriar y debilitar nuestro avance. Y entonces, cuando uno observa qué adversarios tuvo David, qué adversarios tuvo este hombre de Dios, por lo menos uno de estos adversarios, alguno de nosotros lo tenemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el rey Saúl quería matarlo, quería verlo acabado. Tal era la persecución, tal era la envidia que le tenía a David, que quiso matarlo. Levante su mano y diga, líbrame, Señor, de gente envidiosa. Ahora usted se dará cuenta, o a lo mejor no se ha dado cuenta, pero hay gente que quisiera verlo en la ruina, que quisiera verte en el fracaso. Se alegrarían mucho de una noticia triste y negativa de tu persona si se enteran que te está yendo mal. Pero con toda su fuerza diga, el Señor está por mí entre los que me ayudan. Otro adversario que tuvo David fue su hermano Eliab. Su hermano Eliab era el hermano mayor y lo menosprecia y le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces con el ejército de Israel? Y le dice, ¿a dónde dejaste las pocas ovejas? Le está diciendo, pobrecito, ¿qué haces aquí tú? Si tú eres para que estés en el campo y ni siquiera tienes muchas ovejas, poquitas ovejas. Entonces hay gente que menosprecia tu trabajo, que te hace sentir como que no, tú no has logrado lo que yo he logrado. Hay que tener mucho cuidado, porque si tú te mantienes con un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera, Dios te mostrará cómo paso a paso, gradualmente, Dios te llevará de gloria en gloria. Tercer ejemplo o tercer adversario fue un gigante, un experto en la guerra llamado Goliat, que menospreció a David cuando lo vio con su honda y 5 piedritas. Dice, ¿y ahora qué te pasa? Te vas a enfrentar ante un experto. Y él le dice, yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y Él es el que me dará la victoria. No se atribuyó Él la victoria, sino al Dios de la gloria. Dice, tú has desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Así es que si tú estás cerca de Dios, la guerra no es contra ti, la guerra es contra el Señor. Si tú estás cerca de Dios, Él es tu defensor. Si tú estás cerca de Dios, el Señor es tu protector. No te faltará
nada. Otro problema que tuvo David en su estancia en la tierra fue el menosprecio de su esposa Mical. David celebraba, David se gozaba delante de la presencia de Dios. Tal eran las danzas, el cántico y la celebración que le hacía al Creador. Y su esposa solo mirándolo por la ventana y lo menospreció en su corazón. Y le dice: ¿qué clase de persona? Tú eres el rey. ¿Cómo te ves ahí danzando, haciendo desfiguros? ¿Cómo es que tú, siendo el rey, te atreves a hacer ese tipo de comportamiento? Pero David le responde: debes de tener conocimiento que Dios me sacó del pueblito más olvidado. De allá me sacó Dios, de ser un pastor de ovejas, para que ahora me ponga en un lugar de privilegio y sea yo el príncipe, esté sentado en lugares celestiales. Y esa tarea, ese trabajo, Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. No permitas que te desanimen, no permitas que te apaguen, no permitas que se enfríe tu amor hacia la celebración al Creador. Dale tu mejor alabanza, tu mejor cántico, tu mejor danza al Creador, ya que las fuerzas y la vida Él nos la ha dado para que nosotros la manifestemos en señal de gratitud. Otra adversidad que tuvo David fue con un hombre llamado Nabal. David estaba pasando por un momento adverso en cuanto a la provisión y sustento. No tenían que comer. Fue a pedir favor a Nabal y Nabal le negó la ayuda. ¿Quién es David? ¿Quién es ese hombre para que yo le dé de mi provisión? Fue otro golpe, otra adversidad que vivió David. También tuvo otros enemigos que eran los ciegos y los cojos, que no permitían que él entrara a Judá, que entrara a Jerusalén. Los ciegos y los cojos. Levante su mano y diga: líbrame, Señor, de los ciegos. Vamos con fuerza, diga: líbrame de los inestables. Tenga usted mucho cuidado con quien se junta, porque hay gente que no ve y hay gente que no le gusta avanzar. Hay gente que no se ha quedado estática. Hay que tener mucho cuidado con los ciegos y los cojos. Pero viene un enfrentamiento muy doloroso, que es con su hijo Absalón. Su hijo se le rebeló. Su hijo hizo 3 robos. Por eso hay que tener mucho cuidado a quienes escuchamos. Absalón desarrolló 3 robos. Le robó el corazón de los ancianos, el corazón del pueblo, pero también el corazón de su padre. Y terminó este hombre mal. Dios le mostró a David que Dios estaba por él. Quiso usurpar y tomar el trono de David. Y otro que estaba muy cercano a David, que se convirtió en su enemigo, fue un sabio llamado Aitofel. Imagínense cada adversidad, cada prueba, cada circunstancia. Dice la Escritura que consultar, ir a pedir un consejo a Aitofel era como consultar a Dios. Imagínense qué riqueza de sabiduría tenía Aitofel. Pero en el momento adverso que vivió David, Aitofel acompañó a Absalón en la rebelión. Miró, yo creo, a David ya muy grande de edad. Dijo: no, ya está viejo, me voy con el joven, porque el joven va a ocupar el reino de Israel. Abandono a David y me voy con el joven. Y vemos que su final de Aitofel fue muy triste. Como usted se dará cuenta, en la vida, en la tierra, en nuestro diario caminar, nos encontramos con diferentes adversidades, con diferentes circunstancias, con diferentes problemas. Pero veamos cómo
el rey David en el Salmo 118, el capítulo que leíamos al principio, nos enseña cómo salir, nos enseña cómo avanzar, nos enseña cómo trascender ante los problemas, ante las cosas negativas que vienen a nuestro entorno. ¿Lo tiene ahí en pantalla el Salmo 118? Vamos a darle lectura con toda nuestra fuerza. Sí, lo tiene ahí, ¿verdad? ¿Qué nos enseña el rey David? Con toda su fuerza, ¿qué dice? Vamos a hacerlo con mucha energía. ¿Qué nos invita a que hagamos? ¿Qué nos invita a que desarrollemos en nuestro vocabulario? Dad gracias. Gracias. Aquí entre nos. ¿Nosotros agradecemos cuando las cosas no están bien? No. Nos convertimos en niños berrinchudos que reclamamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y aquí nos está dando el rey David la clave para que todo esté a vuestro favor, para que Él movilice la ayuda oportuna. ¿Cómo nos tenemos que presentar delante de Dios? Con actitud de agradecimiento. Pero es que me machuqué, le voy a dar gracias a Dios, algo me está enseñando Dios. Pero es que me agredieron, tú dale gracias a Dios. Pero es que se pasaron de listos, tú levanta tu rostro y le gracias, Señor, porque de algo me estás librando o algo me estás enseñando, algo me estás mostrando, por lo cual me está sucediendo esto. Pero la mayoría del ser humano en los momentos adversos lo que hace es quejarse, reclamar, enojarse, molestarse. Y la clave nos las está dando el rey David. ¿Qué tenemos que hacer? Dad gracias. ¿No te pagaron? Gracias, Señor, porque de algo me libraste. A lo mejor iba yo a comprar algo que no está dentro de tu voluntad. O a lo mejor me iban a asaltar y tú me libraste. Por eso no me pagaron hoy. Siempre hay que buscar el lado positivo y darle gracias a Dios. Porque a veces no alcanzamos a mirar qué hay detrás del velo. No alcanzamos a mirar qué hay detrás de la cortina. Pero cuando nosotros le damos gracias a Dios, entonces se aclara la visión. Entonces viene la pronta ayuda, entonces viene la misericordia, viene la bondad de Dios, porque aquí lo dice, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dele lectura ahora al versículo 1, con toda su fuerza. Amén. Ahora viene el siguiente consejo. ¿Quiere ver milagros en su vida? ¿Quiere ver respaldo en su vida? ¿Quiere que Dios movilice, que haga movimientos a favor suyo? Entonces, número 1, dele gracias a Dios. Número 2, diga ahora Israel. ¿Qué tienes que hacer? Declarar, hablar. Porque tú perteneces a la congregación de los que han elevado su conciencia, de los que tienen comunión con Dios. Levante su mano y diga, yo pertenezco al Israel de Dios. Entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Qué es lo que tiene que hablar tu boca? Ahí está enseguida. ¿Qué dice? ¿Dios te ha olvidado? No. ¿Dios te ha abandonado? No. ¿Dios te ha rechazado? No. ¿Qué tienes que decir? No, pero con fuerza. ¿Qué tenemos que decir?
Así es. Y ahora viene otra declaración. Ahora no está incluyendo a la elevación de nuestra conciencia, sino el servicio sacerdotal que nosotros desarrollamos. Levante su mano y diga: yo soy siervo de Dios. Vamos con fuerza, diga: amo el servicio a Dios. Porque ahora te está diciendo: tú perteneces a un sacerdocio. Y dice: diga la casa de Aarón. ¿Qué tiene que decir? Fíjese, a nivel personal quiere Dios que declares que para siempre es su misericordia. A nivel congregacional, para siempre es su misericordia. A nivel de servicio, para siempre es su misericordia. Versículo 4. Digan ahora los que temen al Señor. ¿Qué tiene que decir? ¿Quedó claro qué tenemos que decir entonces en cada momento de nuestra vida? ¿Qué va a decir el enemigo? Estás solo, te han abandonado, nadie te quiere, nadie te ama. No, para siempre es su misericordia. Versículo 5 dice: en medio de mi angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió. ¿Y qué dice? Y me puso en un lugar espacioso. Versículo 6, con toda su fuerza, déle lectura. ¿Qué dice? El Señor está a mi favor, no temeré, ¿qué voy a hacer en el hombre? Eso es cuando tienes la confianza. Eso es cuando tienes realmente la firmeza de cómo amas a Dios, crees en Dios y esperas en Dios. El ser humano te va a amenazar, te va a menospreciar, te va a abandonar, te va a traicionar, va a ser un obstáculo, va a ser una amenaza a tu vida, pero tú dices: si el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿No vale la pena caminar con confianza en Dios? Y termina su existencia el rey David en esta tierra registrando un mensaje importante de cómo desde nuestro nacimiento hasta los últimos días de nuestra vida debemos de cuidar este vínculo, debemos de cuidar esta comunión con nuestro Dios. No te separes, no abandones a ese Padre maravilloso que te enseña que para siempre es su misericordia. Su amor y su bondad se hacen presentes en cada momento de nuestra vida, movilizando su mano, relaciones, contactos, personas que te van a ayudar, personas que te van a auxiliar. Te vas a asombrar de cómo Dios da órdenes para que a ti te vaya bien, para que te distingan, pero tienes que ser una persona agradecida porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si las cosas se ponen complicadas, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si la amenaza es muy fuerte, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si el diagnóstico del médico es muy triste, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Segundo de Samuel 23:1, con esto terminamos. Dice: estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado. Vamos, con toda su fuerza, diga: yo tengo un Padre maravilloso. Vamos, diga: yo tengo un Padre que me levanta, un Padre que me respalda. Y vamos a confesarlo con fuerza y diga: porque Dios es bueno
y para siempre su misericordia. Fíjese, declara el hombre que fue exaltado y luego dice, el ungido del Dios de Jacob. Qué confianza de un anciano que está en sus últimos días despidiéndose y declara, Dios me exaltó, Dios me ungió, el Dios de Jacob. Él lo tuvo muy presente. Al patriarca Jacob Dios no lo abandonó, y él también pudo de haberte dicho, a mí tampoco me abandonó Dios. Dios ha estado conmigo. Y ese debe de ser también nuestra declaración. Hasta aquí Dios ha estado con nosotros. El ungido del Dios de Jacob. Y luego dice, el dulce salmista de Israel. No era el cantor amargado, no era el que cantaba triste, no era el que cantaba de dolor, no. Había dulzura en su corazón. Levante una vez más su mano y diga conmigo, una buena conciencia, un corazón puro y una fe sincera. El dulce salmista de Israel. Si algo el Señor nos enseña es que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Cuando ya no se quiere cantar, cuando ya no se quiere alabar, cuando no se quiere adorar, es porque Satanás, Dios lo reprenda, está inyectando un veneno ahí para que la persona adquiera la conducta satánica. Es peligroso. Versículo 2. A mí me gustaría que esto lo declarara como si usted fuera mismo el que estuviese haciendo esta confesión. ¿Qué dice el versículo 2? Vamos, con fuerza, nuevamente el versículo 2. ¿Qué dice? ¿Quién habló? ¿Quién habló por medio de David? El Espíritu de Dios. ¿Y qué había en su lengua? La palabra de Dios. Quiere levantar su oración y decirle a Dios, quiero que mi vida, vamos, diga, quiero que mi vida testifique, declare, proclame las virtudes de tu reino. En mi boca, en mis declaraciones, esté tu palabra. Vea lo que dice el versículo 3. Dijo el Dios de Israel. Aquí le está testificando, como que nos está diciendo, miren, si ustedes hablan, si ustedes proclaman, si ustedes testifican, si ustedes predican, entonces de igual manera Dios dará testimonio de ti. De igual manera Dios hablará de ti. De igual manera Dios movilizará su mano para que tú estés bien. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, fíjese, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia, que está manifestando de manera poética, de manera gloriosa, de manera firme. Está diciendo tu amanecer, tu resplandor, tu vivencia, tus experiencias.
serán de florecimiento, será como la de un jardín cuando está bien regado, será como la de un amanecer glorioso. Por eso el rey David, cuando cometió un grave error en su vida, le lloró a Dios y le dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu de poder me sustente. Porque cuando una persona descuida la presencia de Dios, su jardín, su vida, su alma, su apariencia, su corazón comienza a secarse, comienza a perder brillo, comienza a perder la alegría, comienza a ensombrecerse sus pensamientos. Lo hábil, lo astuto, lo dinámico, lo alegre que era, se comienza a perder. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, cuando el Espíritu de Dios se mueve en ti, entonces te vuelves una persona poderosa, te vuelves una persona sabia, te vuelves una persona sana, te vuelves una persona que trasciende, te vuelves una persona vigorosa, te vuelves una persona con confianza. Y entonces dices: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré: que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Vale la pena. ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios: Señor, yo quiero vivir cerca de ti? ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios: Señor, yo quiero que tú estés cerca de mí? Yo quiero vivir cerca de ti. Si es así, ponte sobre tus pies y dile al Señor: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero ser como ese dulce cantor. Yo quiero ser un ungido tuyo. Yo quiero ser un hombre que proclame las virtudes de tu reino. Yo quiero ser una persona que proclame sabiduría en mis labios. Quiero ayudar al necesitado. Quiero ayudar al que está débil. Quiero ayudar al que está, Señor, en los suelos. Quiero con una palabra motivarlo a que busque, a que se levante, a que se reconecte contigo. Con tus manos en alto, dile al Señor: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Quiero que tú hables a través de mi boca. Quiero que tu Espíritu Santo fortalezca mi vida. Yo no quiero vivir lejano, ni experimentar la soledad, ni ese bloqueo en mi vida, Señor. Quiero estar cerca de ti. Oh sí, Señor, gracias te damos.